Los personajes más importantes de la escuela clásica son Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Los economistas clásicos lograron explicar el crecimiento y desarrollo económico, crearon sus dinámicas de crecimiento en una época en la que el capitalismo se encontraba en pleno auge tras salir de una sociedad feudal. La revolución industrial provocaba enormes cambios de un sistema feudal a un sistema capitalista. Estos cambios se basaron en que cada individuo buscara su propia ganancia. La escuela clásica tiene un concepto del ser humano como un ser libre, capaz de razonar para buscar su propio bienestar. El pueblo es el que tiene la responsabilidad de administrar sus propios recursos. Adam Smith, conocido como el padre de la economía, hace grandes aportes a la humanidad creando de forma acertada el funcionamiento de un sistema económico. Bajo sus estudios descubrió cómo el egoísmo y lo moral afectaban los intereses que mueven a los hombres. En el llamado egoísmo, la conducta del hombre se basa en satisfacer sus intereses individuales y en lo moral, el hombre se apoya en la simpatía, es decir, cómo simpatiza con el resto de las personas. Sus grandes obras fueron La riqueza de las naciones y La teoría de los sentimientos morales. La riqueza de las naciones. La mano de obra de los trabajadores llevó a sugerir que los mercados deben autorregularse, como si estuvieran guiados por una mano invisible, impulsados por el nivel personal de cada individuo, ya que la libertad también se genera un bien común. Adam realiza un estudio sistemático de la economía, del escenario moral y social del siglo XVIII. La división del trabajo fue uno de los temas más importantes de su investigación. De ahí genera grandes aportes a la economía. Se empezó a dar un paso trascendental para la historia de la humanidad. Gracias a esto se genera mayor destreza en los trabajadores, ahorro de tiempo y mejora de la productividad. En consecuencia de ello, se tiene un trabajo asalariado y una utilización regular del capital. Smith le da el apelativo de precio natural a aquel que es suficiente para retribuir su costo de producción. El Estado no debe intervenir en el funcionamiento de los mercados, ya que los agentes económicos en su acción individual, como por medio de una mano invisible, son dirigidos al equilibrio y a la eficiencia. La teoría de los sentimientos morales. Smith se dedica al estudio de la conducta de los seres humanos, la relación de sentimientos, emociones y actitudes en la sociedad. Esta teoría es orientada en 6 motivaciones: el egoísmo, la conmiseración, el deseo de ser libre, el sentido de propiedad, el hábito del trabajo y la tendencia al intercambio de bienes. El hombre se convierte en el mejor juez de sí mismo y se crea un proceso de simpatía en el cual un sujeto es capaz de ponerse en el lugar de otro. David Ricardo aportó 2 teorías: la economía política y tributaria y la teoría de la renta diferencial. Economía política. Esta teoría habla de la ventaja comparativa, la cual es base para el comercio internacional. La ventaja comparativa es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizado relativamente en menos recursos que otro. Por lo tanto, los países se especializan en los productos que tienen ventaja. Ejemplo, un país A produce 8 frascos de sal y 4 de azúcar, y un país B produce 8 frascos de azúcar y 4 de sal. Aplicando el concepto de ventaja comparativa, el país A producirá 12 frascos de sal y el país B producirá 12 frascos de azúcar. Debido a que estos países producen con mayor facilidad estos productos que el otro, la producción extra será exportada y se importará el producto faltante. Teoría de la renta diferencial. Esta teoría se basa en que la renta de la tierra es directamente proporcional a su fertilidad. Con ello, el precio también es influenciado por la población y esto produce mayor expansión agrícola. Ejemplo, en un país 2 terratenientes poseen tierra para cultivar trigo. El primer terrateniente posee la tierra más fértil y ante la demanda empieza a rentar la tierra a emprendedores y ellos contratan obreros. El segundo terrateniente, al ver que seguía aumentando la demanda, repite el mismo proceso del anterior, pero él poseía tierra menos fértil. Una vez sacada la cosecha, las ganancias son repartidas de la siguiente manera. El obrero recibe el sueldo que necesita para subsistir y no varía por la fertilidad de la tierra. Del mismo modo, el capitalista no varía según la tierra, pero ésta gana una cantidad considerable de dinero respecto al obrero. Por último, el terrateniente que obtiene mayor parte de las ganancias, sin embargo, estas cambian si la tierra es fértil o no. El que tiene la tierra más fértil obtendrá más ganancias que el otro terrateniente. John Stuart Mill.
Señaló la diferenciación entre las leyes de la producción. Son de carácter natural en donde la intervención humana no puede cambiar dichas leyes. La propiedad privada para Mill es un derecho que no debe ser considerado como absoluto, así que la sociedad puede proponer sus criterios cuando se genera un conflicto con el bien público. Thomas Malthus. La teoría malthusiana. Esta teoría hace énfasis en el crecimiento de la población. Es considerado como uno de los primeros demógrafos. Gracias a su teoría, tanto Charles Darwin como Alfred Wallace le señalaron como una de las influencias que le llevaron a concebir la teoría de la evolución de las especies. Su enfoque basa en que la población crece en progresión geométrica, positivo, y los recursos lo hacen de forma aritmética, negativo. Profundizó un futuro pesimista, en que los recursos alimentarios resultan insuficientes y los salarios estarían por debajo del nivel de subsistencia. La alternativa que proponía era efectuar un control de la expansión demográfica como única manera de evitar un futuro apocalíptico, siendo necesarias las guerras y pestes para evitar la sobrepoblación.